Bienvenidos a Saca tu Cédula, el podcast de la ONG Plan País. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este espacio buscamos discutir la búsqueda continua por esa identidad que compartimos como nación. ¿Qué nos une? ¿Qué nos inspira? ¿En qué consiste esa venezolanidad que tanto hablamos? Sobre todo ante esta nueva geografía que tenemos en la que hay venezolanos regados por todo el mundo. Se discutirán proyectos, iniciativas, investigaciones e historias relacionadas a Venezuela y los venezolanos, tomando lugar en todos los rincones del mundo durante estos momentos históricos que estamos viviendo. Como venezolanos contemporáneos y globales, sabemos que tenemos una manera bastante particular de hacer las cosas, y en este espacio buscamos discutir algunos de los ejemplos más destacados tomando lugar, y ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos y a nuestro país que estamos viviendo. Durante este primer episodio estaremos discutiendo el fenómeno de la diáspora, y lo estaremos haciendo con la persona que se ha convertido en la referencia de este tema a nivel mundial. Algunos estudios, como el del Observatorio Venezolano de la Diáspora, estima que la migración venezolana ha totalizado 7.2 millones de personas, y ese es el tamaño de nuestra diáspora. El profesor Tomás Páez Bravo es el director y fundador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, proyecto fundado en el año 2013 que evalúa los procesos migratorios de venezolanos y mapea la movilidad, además de apoyar la formación de nodos en varios países. Además de este rol, también es miembro fundador de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, donde desde la ONG Plan País hemos tenido el placer de trabajar con él en este proyecto desde hace unos meses. El profesor Páez es doctor en planificación y sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, y ha tenido múltiples cargos académicos y profesionales en organizaciones de prestigio en Venezuela y a nivel mundial. Es autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, que ya tiene 3 ediciones y la última se publicó recientemente en Colombia. Siendo la principal referencia sobre el tema de la diáspora venezolana, hemos tenido el placer de contar con el profesor Páez como fellow de la ONG Plan País, donde ha participado en nuestras conferencias en Estados Unidos en el año 2018 en Boston y en Europa en el año 2019 en Francia. De verdad que ha sido un honor contar con él y llegar a aprender su conocimiento desde cerca y considerarlo un mentor en este tema de la diáspora, que venimos trabajando varias organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Diáspora y la ONG Plan País. Así que bienvenido, Tomás. Un placer tenerte aquí en este primer episodio del podcast y bueno, y hablar un poco contigo de este fenómeno de la diáspora. Bienvenido, Tomás. Mil gracias, Juan. Primero, agradecerte la invitación, dos esas palabras tan generosas, de verdad que te las agradezco mucho desde lo más profundo. Y bueno, a tu disposición, yo conocí a Plan País, como tú decías, en 2018, cuando participé en ese hermoso encuentro. Recuerdo que quedé muy impactado porque eran como 300 muchachos jóvenes, todos pensando en el país, profesionales, y la verdad que yo ahí dije, bueno, Venezuela como que tiene más futuro de lo que yo pensaba. No, buenísimo, ¿no? Muchas gracias por conocer parte de nuestra historia de Plan País. Pero bueno, una cosa que queremos hacer en este podcast es hablar de la historia de estas personas que vienen trabajando, pensando en muchos proyectos e iniciativas de Venezuela. Háblanos un poco sobre ti, Tomás. Sabemos que eres sociólogo y que tenías una trayectoria en la Universidad Simón Bolívar, pero cuéntanos cómo pasa de ser ese sociólogo, cómo le interesa el tema de las diásporas y cómo se convierte hoy en día en el director del Observatorio Venezolano de la Diáspora y la referencia en el país sobre el tema de la diáspora. A ver, Juan, yo trabajo, mis áreas de trabajo eran siempre el emprendimiento. Creamos el Instituto de Formación de Emprendedores en la Metropolitana, en una alianza para público-privada interesantísima, donde participaron los gremios empresariales. En el tema de calidad, productividad, estrategia empresarial, asesor, coordinaba el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, pero se producía un fenómeno en Venezuela. No había reunión de esas familiares, de amigos, en el que no se hablara del famoso Plan B. El Plan B era, ¿cómo hacemos? La cosa aquí está grave, y tenía que ver con cada acontecimiento que ocurría, digamos, el paro petrolero, después el revocatorio, después, digamos, cada evento y cada fracaso generaba una estampida, generaba una vida, y las conversaciones de la familia eran eso, el plan B, ¿qué hacemos? ¿Cómo con la gente recuperando nacionalidades, haciendo todos los papeles con los datos que crecían de la inseguridad, la gente decía, los viejos, no, las personas mayores, la tercera edad, los padres, los abuelos decían, es preferible despedir a los muchachos en
el aeropuerto que en el cementerio. Esa frase a mí me quedó grabada, y por primera vez uno veía a los padres en Venezuela, que además nos reunimos siempre la familia alrededor de una parrillita y una cervecita los fines de semana. Veíamos a los padres diciéndole a los muchachos: usted se va, ¿no? Primero fue el fracaso de 2007, con todos aquellos estudiantes que hicieron una movilización muy grande a propósito del cierre de Radio Caracas Televisión, y todo el fracaso que allí ocurrió generó una estampida de muchachos, e incluso los padres los sacaban a juro, pese a que los muchachos no querían salir, y eso siguió, y a mí me llamaba la atención hasta que en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y Sociales, en la línea de investigación de población, comenzamos a discutir eso, y como yo venía, porque mis hijas estaban en España y mi esposa también, yo estaba yendo y viniendo, me conseguí con que yo tenía 60 estudiantes que habían sido mis estudiantes en mis aulas de clase en Venezuela, en la Escuela de Sociología o en el doctorado de Ciencias Sociales. Y decían: pero no puede ser. Los conté y tenía 60 estudiantes aquí en España nada más. Comenzó a buscar en Francia, etcétera. Yo dije: oye, esto es un fenómeno rarísimo, es extraño. Venezuela por primera vez, después de 500 años de inmigración, estaba haciendo. Y con un amigo en Francia, recuerdo que además el libro lo bautizamos en Francia por esa razón, porque dijo que el estudio había nacido allí. Con un amigo en Francia, empezamos a pensar en los argumentos, en el debate, porque había una cosa que me sorprendía mucho. En Venezuela los periodistas y muchos investigadores hablaban de fuga de cerebro, y no hay término más pernicioso que ese, porque se convertían en carceleros, ¿no? Lo que querían era evitar la fuga, ¿no? Entonces, nosotros decíamos: eso no tiene sentido, toda diáspora es un milagro, como decía Andrew Carnegie, es un río de oro que llega anualmente al país, refiriéndose a los Estados Unidos. Entonces comenzamos a reflexionar sobre los principios que orientaban el estudio, comenzamos a hacer la encuesta. Yo era miembro de la línea de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el Instituto de Investigaciones, y allí dijimos: bueno, vamos a trabajar, vamos a incorporar una red global. Empezamos a trabajar con nuestra gente, con nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros compañeros que estaban en Suecia, en Suiza, en Estados Unidos, porque la primera ola migratoria además viajó hacia Estados Unidos en primer lugar y España en segundo lugar. Entonces lo que hicimos fue montar toda una red para dar inicio al estudio, apoyado en Internet, y gracias a Internet pudimos hacer el estudio porque la universidad no tenía recursos para iniciarlo, y comenzó un volumen de información y eventos. Entonces la gente de ABEPSI, de la Escuela de Psicología, de la Asociación de Psicólogos, en Venezuela hay varias asociaciones, esta tiene que ver con el mundo psicoanalítico. Las distinciones allí son más o menos grandes y profundas. Montó un evento y me invitaron para presentar los primeros hallazgos, que era los que se van, los que vienen y los que se van y los que se quedan, ¿no? Los que se van y vienen y los que se quedan. Entonces, empezaron los datos, las primeras aproximaciones, los primeros resultados de las encuestas, y bueno, se fue armando todo el estudio, además de las encuestas. Entonces hicimos historias de vida, focus group con gente amiga, porque toda esta investigación se hizo a pulmón. Cuando digo a pulmón es con los recursos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí se armó el equipo con Chipilo, con Mauricio, tenía mi estudiante que nos apoyó en todo el procesamiento de la información, que ahorita es del grupo del clúster de emprendedores, que es Julieta, y que forma parte del equipo del libro. Armamos gente en Estados Unidos, digamos, y construimos un equipo global con el cual desarrollamos entrevistas, historias de vida, focus group, talleres de trabajo virtuales. Eso lo acompañamos con otras investigaciones que estaban desarrollándose en paralelo con la gente del petróleo, con una información valiosa que logramos cruzar,
y bueno, eso nos dio el cuadro y la edición del primer libro. El resultado, nosotros en ese primer proyecto decíamos, queremos hacer un estudio de la diáspora, porque no existía, hasta ahora, es el primer y único estudio global. Digamos, hay estudios hechos en Colombia, hay estudios hechos en Uruguay, en Argentina, en España, incluso estudios previos de pequeños grupos y segmentos en España, 6, 7 retornados. Pero el primer estudio global lo hicimos nosotros y realmente fueron 2 estudios. El estudio primero, que era dónde estaban los venezolanos y en qué países estaban, porque nadie sabía, no existía información oficial, y las razones, y entender las razones por las que se fueron, el perfil de quiénes se fueron, perfil profesional, perfil emprendedor, perfil estudiantil, cómo se integraban al país de acogida en todos los planos, lengua, inserción en el trabajo, etcétera, las razones por las que se fueron, comprenderlas, la disposición a retornar y la disposición a participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Entonces, eso dio origen al libro, que fue un trabajo arduo por aquello de suplir una carencia, subsanar un déficit que era producir la información de los venezolanos en el mundo. Lo hicimos por país, por primera vez, ya eso es insuficiente, y hicimos la primera presentación en Francia, en la Maison de América en Francia, porque la contraparte, el gran amigo, mi hermano, pues Chipilo, que es parte del equipo global, me decía que el estudio nació en París, ¿no? De que nosotros allí diseñamos la encuesta. Le dije, no, pues ya yo venía a hacer unas entrevistas previas que me dieron el perfil de los requerimientos y me sorprendieron mucho. Unas 26, 27 entrevistas a venezolanos aquí en España antes de hacer el instrumento definitivo, y lo presentamos. Pero antes de presentarlo ya teníamos invitación de la Escuela de Altos Estudios en Francia, teníamos invitación de la Universidad de Columbia, que se enteraron del estudio porque alguien les comentó al profesor José Moya del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Columbia. Me invitaron en Harvard, luego en la Universidad de las Américas y en Miami, en Florida. Y después ya teníamos, eso fue en diciembre, con el hecho del Bataclan, aquel famoso fue exactamente nosotros terminando en la presentación del libro, ocurría lo del Bataclan. Ahí nos acompañó, en ese momento había dejado de ser secretario de la Mesa de la Unidad Ramón Guillermo Aveledo, quien buscó los recursos que hicieron posible la primera edición, la primera coedición, porque la editorial española puso plata, y bueno, en enero ya lo estábamos presentando en Casa América, y de ahí surgió Parlamento Europeo, Eurolat, Universidad de Rotterdam, de Ámsterdam, Milán, Roma. Bueno, digamos, fue una cosa no esperada, no buscada, pero fue el impacto que produjo, llenaba un vacío, creo yo. Claro, de verdad que la trayectoria del observatorio, increíble. Muchas gracias por compartirla. Y bueno, pero quería ir un poco más atrás. De verdad que el fenómeno y como lo describes de cómo nos hemos estado yendo poco a poco a Venezuela, cómo los papás se han ido despidiendo y de cierta manera después han ido acompañando a los hijos donde sea que hayan migrado. Pero un poco más atrás de qué causó la intriga o qué parte de tu historia es el tema de la diáspora. Por ejemplo, yo vengo de una familia, o sea, yo tengo 2 historias de mi árbol familiar. Por un lado, tengo una familia que tiene una historia de 400 años en Venezuela, con un arraigo gigantesco y con raíces en el estado Apure de tradición ganadera. Y por otro lado, tengo una familia migrante que mi mamá nació en La Habana, Cuba, y por la dictadura salió. Pero si te pones a ver, mi familia, el lado materno, tiene en 120 años, hemos estado en 4 países. O sea, venimos de España fuimos a Cuba, mi bisabuela nació en Cuba cuando era todavía España, antes de la guerra con Estados Unidos. Después llega la dictadura, vamos a Venezuela y después terminamos aquí bueno, termino yo en Estados Unidos, que es donde estoy ahorita. Y bueno, y preparándome, cuando empezamos con Plan País, en camino a organizar
la segunda conferencia, yo me acuerdo que yo leí un artículo, había una portada de The Economist que yo lo uso en mis presentaciones todo el tiempo, que habla del poder de las diásporas, The Power of Diasporas, y la portada es unos pingüinos en el Amazonas. Yo me acuerdo que a mí ese artículo me marcó y de ahí, pero y ahí es donde nos conectamos. Háblanos de tu historia, de dónde viene tu familia y cuál es de dónde viene la intriga inicial del tema de las diásporas y el fenómeno de las diásporas. No, bueno, yo tengo familia de origen español, de origen canario, pero además mis cuñados son uno italiano, de origen italiano, de Cosenza, de Celico y Calabria, y el otro era canario. Entonces, el tema de las migraciones a mí la verdad que no era así como mi área de interés. Te repito, mi área era el emprendimiento, los parques tecnológicos, el comercio internacional, la internacionalización y globalización de las empresas, etcétera, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y creo que eso me marcó mucho, no solamente en mi cosa de hacer el estudio hubo como varios eventos. Uno primero que me marcó no solamente para hacer el estudio, sino también en el enfoque, ¿no? Uno primero que es mi cuñado el canario, conversando con mi otro cuñado el italiano. Entonces, el canario le dice, cuando vio que Chávez ganó y asumió la presidencia, ese mismo día dijo, nos vamos. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo que nos vamos? ¿Cómo que te vas a ir? Entonces, digo, ¿por qué te vas? Digamos, esto no va a ser una cosa del otro mundo. Esto dice, Tomás, aquí llegó el comunismo. Entonces bueno, a mí me sorprendió porque este es una persona con un nivel de formación medio, empresario, tenía, digamos, condiciones mínimas bien, digamos, no era un millonario, pero estaba muy bien. Y entonces le digo, oye, vale, pero ¿cómo te vas a ir si Venezuela te lo dio todo? Entonces me dijo, sí, a mí Venezuela me lo dio todo. Y yo le di los mejores años de mi vida a Venezuela. Eso ya fue así como un proceso, ¿no? Entonces yo conocía lo que él había hecho, porque yo había trabajado en su empresa, yo había sido trabajador, yo había sido chofer y había bajado fresas y duraznos de la colonia Tovar para distribuirlas en Caracas. Y él tenía el negocio, una montonada frutería de la primera frutería bajando frutas de la colonia Tovar. Y él me dice, y sabía por experiencia que él había ayudado a financiar los estudios de mucha gente, de muchos trabajadores que pudieron salir antes de tiempo para ir a estudiar el Instituto Técnico, digamos, los IUT, que necesitaba salir un determinado horario, incluso lo financiaba, le financiaba libros y todo. Y yo seguí hurgando, le dije, pero bueno, pero ¿cómo es eso de que? Dice, mira, tu hermana necesita medicinas. Mi hermana tenía, digamos, tenía que consumir medicinas por enfermedades, patologías particulares, pues, ¿no? Entonces, y las medicinas van a faltar en Venezuela. Entonces mi otro cuñado le decía, no, vale, no, el italiano. El canario regresó a Canarias, vendió bien a buen precio su local, su punto de negocio, pudo comprar un buen apartamento para el retiro, digamos, y tener recursos para estar tranquilo, ¿no? Él y mi hermana no pudieron tener hijos, esa era una de las razones de la enfermedad de mi hermana. El otro, que tenía casa, en una casa inmensa en San Bernardino de 500 metros cuadrados de construcción, además locales. Hoy está la casa invadida y los locales reportan lo que reporten, digamos, y eso es en bolívares, y bolívares es una papa caliente que nadie quiere tener en la mano. Entonces, esas cosas que ya yo venía viendo, y el otro detonante fue esas conversaciones con mis alumnos. Yo siempre preguntaba a mis alumnos, ¿quiénes son venezolanos en primera generación? Entonces, casi todos levantaban la mano. ¿Quiénes son venezolanos en segunda? Empezaba la cosa a crecer más.
a disminuir, ¿no? Los brazos alzados. ¿Quiénes son venezolanos en tercera? Bueno, ya la cosa era que no había casi ninguno, pues, ¿no? O la otra pregunta que yo hacía, ¿quiénes conocen a Pure? ¿Y quiénes han estado en Disney? Entonces, había más gente que conocía a Disney que a Pure. Había más gente que conocía cualquier eh, eh, Disney que cualquier pueblo Boconó, que es un pueblo precioso, digamos, que era esa locura de tener relaciones porque, y lo estoy descubriendo ahora, el tema es la circularidad del capital humano. Nosotros, yo recuerdo que hace poco estaba me escribe una periodista aquí, yo no sé si es periodista, el periodista o la periodista por el nombre, me escribe de China. No sé cómo dio con bueno, yo me imagino que por las redes y tal. Y me dice, mira, ¿tú sabes cuántos chinos, cuántos venezolanos de origen chino retornados hay aquí en China? Le dije, mira, la verdad que ni contabilizados los teníamos. Te estoy hablando de hace como 4 o 5 años, ¿no? Entonces le dije, la verdad que ni los tenía contabilizados. Entonces empiezo a hurgar y resulta que yo estudié además le decíamos el Chino Chan en el liceo, ¿no? Entonces le llamo al Chino Chan y le digo, mira, Chino, ¿cómo? No, mira, mi familia llegó al Guárico en 1860. Entonces empiezo a rastrear y están en Yaracuy, y están en Valencia, y están en Maracay, y Dios mío, era una cosa impresionante. Y ese es un número que nadie contabiliza en la diáspora, ¿no? Es decir, la diáspora la gente habla incluso de Suecia o de Suiza, donde tenemos unos cuantos miles, pero no hablan de cuántos venezolanos o cuántos venezolanos de origen chino hay, retornados y descendientes, igual que en Canarias o Galicia o País Vasco. Entonces, eh, uno constata, el otro día hicimos, la última presentación que hicimos de un conjunto que hemos hecho de las migraciones que llegaron a Venezuela y a Latinoamérica, tuvimos la del Líbano, ¿no? Entonces, ¿dónde llegaron los del Líbano? Bueno, resulta que yo tengo del Líbano a Yanea Buamat y a los Obaika, y este profesor que es de Oriente, de Sucre, ha hecho estudios tanto en Margarita como en Sucre. Bueno, y es que los libaneses llegaron además con una estrategia de mercadeo distinto. Era el marchante que iba a las casas, vendía crédito, tenía los negocios de tela, digamos, era lo que hoy es Internet, que tú puedes comprar por Amazon, cualquier cosa, aquello era, no tenías que ir a la bodega iba a ti, a tu casa, ¿no? Entonces, eso lo diseñaron los libaneses que coparon los espacios en Sucre, que coparon los espacios o la presencia de los corsos, ¿no? Que tenemos uno de los mejores chocolates premiados, el de los Franceschi. Entonces, digamos que en el trayecto, cuando iba a las reuniones, cada vez le prestaba más atención al plan B, hay que irse, esto no lo aguanta nadie, la cantidad de muertos, viste, robaron los cuentos, además, por ejemplo, de mis hijas, algunos cuentos de una banda que llamaban, no recuerdo ahorita el nombre, que llamaban, que operaba en Cumbres de Curumo, una banda del 23 de enero, que había secuestrado niñas y niños, incluso hasta por segunda vez. Entonces, asesinatos. Era una cosa terrible. Nosotros tenemos hoy mayor cantidad de muertos y de asesinatos que los que tuvo Colombia después de 7 décadas de confrontación con las bandas armadas de la FARC, el ELN, los paramilitares, el mundo de la droga. Y es imposible, estamos más cerca de los muertos habidos en la guerra de Siria, tras 8 años de confrontación bélica y hay tanques, granadas, drones, aviones, bombas. Entonces, el tema de la seguridad aparecía como una constante en todas las conversaciones, plan B, conversaciones, mis cuñados, digamos, toda esa cosa giraba y bueno, ibas a encuentros de profesores y encontrabas eso mismo en la universidad. Y luego encontrabas que la gente se estaba yendo de la oficina. Mira, me voy para tal lado, ya conseguí una beca, me voy para Nueva York. Entonces tengo alumnos en Nueva York, tengo alumnos en Boston, tengo compañeros de trabajo en Canadá, en Calgary, etcétera.
y veía uno cómo se iba desgajando y todas esas cosas digamos, fue una confluencia de todos esos factores lo que me llevó a hacer el estudio. Incluso no lo pensé hacer yo, sino pensé que era necesario hacerlo. Pero cuando con Chipilo nos pusimos a construir la encuesta, los instrumentos, el enfoque, el punto de vista, pues yo estaba molesto con esa idea de la fuga de cerebro, que eso es un invento de los países socialistas que enviaron en el año 1948 para evitar que se aprobara el derecho a la movilidad como derecho humano. Y el argumento era la fuga de cerebro. Claro, para ellos el ser humano es una pieza de un engranaje. Digamos, si se va, se cae la planificación, porque la planificación para ellos incluye a la gente no existe. Entonces dijeron que lo habían inventado los ingleses, pero en verdad es un argumento del socialismo soviético. Y para enfrentar eso, dijimos, mira, vamos a hacer este estudio, necesitamos, y estábamos hablando de una cantidad pequeña. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta cifra de hoy, que equivale a lo que era Venezuela en 1960. Ustedes no habían nacido. Sí, increíble. Y el crecimiento de la población y todo esto, yo ahorita fui para Caracas en diciembre y entrando al centro hay una marca que habla que en 1950 o algo así, que Caracas llegó al 1.000.000 de habitantes. O sea, uno se pone a ver y lo pone en perspectiva que en ese momento la población del país entero era equivalente de lo que ahorita es la diáspora. Sí, Y lo tenemos y esos son hablando de ese gigantesco trayecto y esa historia, una parte fundamental también es el programa de radio, La Voz de la Diáspora, en la que has invitado y te todos estos años viendo y mapeando qué organizaciones hay de la diáspora que estén haciendo un trabajo interesante y los traes a este sitio en el que no solo es para escuchar lo que están haciendo y para darle la visibilidad al fenómeno de la diáspora en el país, que ya como vas a mencionar, me imagino, de cierta manera ha sido invisible, en el que el liderazgo y el país como tal no reconoce esa diáspora, la considera como o sea, se puede decir, no quiero entrar en generalidades, lo puede considerar como que esta población abandonó el país, no están haciendo nada por el país y bueno, y tú le das una voz a esa diáspora que por lo menos a nosotros en Plan País, cuando nos invitaste por primera vez, fue un fenómeno de mucha validación que uno que está haciendo este trabajo es importante. Cuéntanos del esfuerzo de la radio y qué has aprendido en todos estos años dándole una voz a la diáspora. ok, fíjate, uno de los enfoques del punto de partida es, nosotros estamos ahora en una nueva realidad. Esa realidad, Venezuela, había una consigna que se repitió cuando se hizo el programa de ajuste, el programa, digamos, de sinceración de la economía en 1989, que es Venezuela es otra. Digamos, Venezuela hoy no se puede reducir a el Estado-nación que todos conocemos, ni siquiera la diplomacia se puede reducir a la diplomacia oficial. Hay una diplomacia pública muy potente incluso una diplomacia parlamentaria que ha sido, digamos, con sub y baja, pero también ha funcionado. Entonces tenemos una nueva realidad. La nueva realidad es que hay organizaciones en todo el mundo y pensaba en la experiencia de Canarias. Canarias cuando vio que tenía más canarios en Venezuela que en algunas de sus islas, o por lo menos eran muy grandes, designó a Venezuela como la octava isla. Digamos, es parte de su geografía. Y de hecho, una página del periódico, no sé cuál de los periódicos canarios, de esos de larga tradición, tiene un segmento que se llama La Octava Isla. Cuando yo venía a España a visitar a mis hermanas y a mi sobrina, mi sobrina es esposa de un famoso escritor venezolano, un joven escritor venezolano, que se han quedado en España y mi hermana vino a fungir como lo que era, como una abuela, a atender a su hija y a su nieta. Ellos se fueron quedando y uno veía el Globovisión, ¿no? Entonces Globovisión era un programa obligado. Yo cuando llegaba a casa de mi hermana veía Globovisión, es decir, yo no he salido de Venezuela, entonces estoy en otro país, pero estoy en Venezuela, que es un poco la idea de que hay una nueva geografía que es necesario conectar. ¿Cómo conectarla? Entonces,
que fue nuestra estrategia, es vamos a ir creando organizaciones y vinculaciones entre esas organizaciones. ¿Cómo? Bueno, primero, en el caso venezolano fue crearlas. En el año 2016, en la sede del Antiguo Nacional, que ha sido invadido por las huestes del régimen, ahí lanzamos con una persona que acaba de fallecer, que es el vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, Nicolás Bianco, creamos la diáspora de la UCB, ¿no? En el entendido de que necesitamos capacidad de fuera, lo hemos estado viendo ahora con el clúster de salud y con el clúster de salud mental, pero con el clúster de salud ya hay dos grandes proyectos que le estamos buscando oficio con el tema del clúster, que son los proyectos de estudio de la venezolanidad fuera. Me he enterado en las reuniones que he tenido que las enfermedades de tensión, hipertensión y diabetes originan el 30% de los fallecimientos, más allá de las nuevas epidemias, y que eso, por supuesto, afecta a los países de acogida, ¿no? Eso tiene un efecto sobre... Entonces estamos dándole la vuelta de cómo hacer con esos temas, identificando fuentes de recursos para poder avanzar. Es un proyecto que además cuenta con el respaldo de Harvard, de la Universidad de Harvard. Entonces, con ese tema, dijimos, vamos a seguir creando en Venezuela organizaciones de la diáspora. Desde hace 4 años estamos metidos con la Academia de Ingeniería y Hábitat, trabajando en reuniones con la directiva, presentando qué significa. Al fin eso cuajó en el capítulo de la Academia de Ingeniería y Hábitat en España, del cual yo formo parte sin ser ingeniero, sino por haber estado impulsando la creación de este tema. Luego en Carabobo, cuando el sector empresarial, que está como más consciente, Carabobo es una región importante de Venezuela con un peso importante elevado del sector privado, con el cual yo tengo una relación histórica. Entonces, nosotros creamos allí centros de productividad del Estado Carabobo, que era una referencia. En la UNITEC creamos la materia calidad y productividad. Y entonces el sector industrial, cuando uno le plantea este tema, dijo sí, y se creó el centro, la diáspora de Carabobo, donde dirigida por quien fuera la gerente de desarrollo económico de la gobernación del Estado Carabobo, Marisela, que es también una persona que conoce el tema económico. Lo mismo hicimos en el estado Zulia. Y bueno, era aprovechen la diáspora, pero todavía de manera incipiente, pues no era la conciencia de una élite de que era importante dónde están, saber para dónde fueron, cómo se estaba quedando el Estado sin nada. Y por otro lado, comenzó a crecer el trabajo con las organizaciones de la diáspora, talleres en Colombia, talleres en Perú, talleres en Argentina, algunos presenciales y otros. Y en Venezuela yo le planteé a varios periodistas amigos este tema y todos tenían miedo porque las emisoras, hablar mal del gobierno implicaba la posibilidad de cierre. Entonces todo el mundo se estaba cuidando. Bueno, eso le costó a gente muy querida como César Miguel Rondón tener que salir del país, pues, ¿no? Porque cada vez que a mí me entrevista me dice, tenga cuidado en no decir la palabra régimen, no diga dictador, porque eso puede ocasionar el cierre de la emisora, ¿no? Entonces, hay un temor muy grande y los periodistas, pese a que quieren ayudar, dicen, toma, yo no puedo hacer nada porque la emisora, si se te va en un desliz, un tema, se les cierra la empresa, ¿no? Hasta que hablé con Thaís Peñalver y Thaís me dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Lo hicimos en Radio Caracas, radio y televisión, porque las dos cosas. Es de las pocas emisoras que se ve, fue pionera en eso. Y arrancamos. Entonces hubo un momento en el que Thaís deja el programa y me quedo yo con... Pero lo hacíamos los dos de común acuerdo, quienes eran los invitados, yo seleccionaba a las organizaciones. Entonces hemos tenido la presencia de todas las organizaciones desde Venezuela, aquellas que están trabajando con el tema de la diáspora, con las organizaciones de la diáspora o referentes de la diáspora en los 5 continentes, ¿no? Entonces,
mostrando lo que hacen, mostrando proyectos, mostrando iniciativas, buscando recursos, dando a conocer y sobre todo manteniendo la conexión de las organizaciones, que es un poco lo que nosotros hemos hecho desde que nacimos. Es decir, es conectar organizaciones. En el año 2018, en Frankfurt se desarrolló por iniciativa, no recuerdo el nombre en alemán, es tan complicado, se desarrolló una primera iniciativa de encuentro de organizaciones de la diáspora, tratando de identificar cómo organizarse. El segundo encuentro que se iba a hacer en Montpellier por razones de recursos no se hizo, y luego entró el COVID y el post-COVID, y eso, bueno, ha ralentizado todo. Pero hay conciencia en la diáspora y en sus organizaciones, que hacen un trabajo hermoso en todos los planos, en el plano político, en el plano de los derechos humanos, en todas las áreas, y ellos han perfilado lo que debe ser una estrategia. Entonces yo lo que hago es básicamente escucharlos, acompañarlos y si puedo proporcionar herramientas, algunos, por ejemplo, todo el concepto inicial de dar a conocer el libro fue en las segundas reuniones en Venezuela, en la diáspora venezolana, un activo para el desarrollo, o la diáspora venezolana, la mejor reserva internacional del país. Esos han sido, con esos nombres hemos convocado eventos en varios países y en varias ciudades del mundo. Entonces el programa de radio ha servido para eso. Es una referencia, está allí. Creo que además es una referencia en el tema del trabajo migratorio, hasta donde yo sé. No conozco otras iniciativas similares que conecten a la diáspora con su país de origen, y conozco algunas, digamos, conozco algunas de las experiencias, me he sentado con algunos de ellos. Pero esto no es ni mejor ni peor, digo, es distinto, es un esfuerzo de conexión a través sí, del intercambio, del conocerse. La idea es esa, la idea es seguir conectando, seguir desarrollando. Buenísimo, buenísimo. No, y de verdad que es un labor importante y bueno, y capaz lo que hemos discutido, que ese material está ahí podríamos buscar una manera de distribuirlo también por herramientas tipo esto, tipo podcast, que tienen mucho consumo con las nuevas generaciones ahora. Hace unas semanas tuviste el honor de participar en el homenaje que le hizo la comunidad venezolana al presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, por el rol y el apoyo y ese apoyo que le ha dado la comunidad venezolana, no solo en Colombia, sino también el apoyo a la democracia, a la restauración de la democracia en Venezuela. Háblanos un poco de esa experiencia, cómo se sintió que te dieran ese honor y ese momento y el ejemplo que ha dado Colombia en la manera que ha manejado esta crisis migratoria tan fuerte que está viviendo. A ver, la verdad que para mí siento un profundo agradecimiento por la gente que me invitó y que organizó este evento. No es la primera vez. Yo fui invitado en el año 2018 en un evento promovido por la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario hizo un material, además, en sintonía con nuestro enfoque, o nosotros en sintonía con el de ellos, digamos, no es ni primero ni segundo, digamos, coincidíamos en los planteamientos. La Universidad del Rosario tiene el Observatorio Venezuela. Ellos tienen un programa de radio dedicado al tema de la diáspora venezolana en Colombia, y nosotros con ellos hemos tenido también el privilegio de hacer programas conjuntos, binacionales, así que estamos transmitiendo en los dos países, porque allá son las 11 cuando en Venezuela son las 12. Entonces hemos transmitido maravilla, hemos tenido 2 o 3 programas de ese tipo con invitados en ambos lados, ¿no? En la emisora de la Universidad del Rosario. De allí, en ese primer momento, y con esto lo que quiero decir es que en el caso de Colombia ha habido una política de Estado. Se planteó, ya venía el PEP, que era el permiso especial para acoger a los venezolanos, regularizarlos, y Colombia ha tenido una actitud maravillosa con respecto a la diáspora venezolana. Y yo creo que aquí no valen las explicaciones de agradecimiento, porque, bueno, creo que Venezuela hizo lo que hizo acogiendo a millones de extranjeros y los integró rápidamente. Lo hizo venezolano, aunque a veces les decía Musiu, los integró rápidamente a la realidad venezolana. Un poco desorganizado, no tan organizado como los colombianos,
Y ahí conocí yo a Holmes Trujillo, el canciller que murió, falleció tristemente, a Kruger, el de Migración Colombia, que es una persona que creo que tiene una mirada distinta de lo que es la diáspora, y a Felipe Muñoz, que en ese momento dirigía Fronteras y ahora está en el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí hay un concepto claro, hay una mirada distinta. Yo creo que incluso quienes dicen representar la de alternativa democrática en Venezuela deberían tener una especie de baño en esa política, porque es un concepto de regularización, integración, visibilización de la diáspora venezolana, facilitando su inserción, entendiendo que la diáspora es plural, diversa, que no se puede reducir a consignas elementales que además son perjudiciales para el pensamiento, ¿no? Es decir, le hacen daño a la inteligencia. Entonces, eso que yo viví en 2018, donde me invitaron también a presentar el libro y el enfoque de la diáspora, con profundo agradecimiento a los organizadores actuales, que son Gabriela Febres Cordero, Daniela Navarro y Turio Hernández, profundamente agradecido por haberme escogido como representante de la sociedad civil, como alguien miembro de la diáspora, para decirle a Duque, gracias por esa política, gracias por la defensa de la democracia, por ser un ejemplo a nivel mundial, un referente. Yo siempre digo que Colombia es un ejemplo, un referente global. Si uno lo compara con Europa, la política europea después de 5 años, cuando Juncker salió, que dejó el debate, que por fin se cerró recientemente con la aprobación de un marco legal que se centra en fronteras, se centra incluso en el despido en caliente, en el destierro en caliente, devolución en caliente de los inmigrantes irregulares. Y en el caso colombiano es cómo regulariza a los venezolanos, que llegan incluso sin pasaporte. A más de 30.000 venezolanos, Colombia les dio nacionalidad porque eran niños sin patria o apátridas, ¿no? Las parturientas que hoy están en Barranquilla, que se cuentan por miles, que van a parir, las vacunas que no existen en Venezuela para defender a Colombia, por supuesto, pero también para atender al migrante. Es una inversión, es un esfuerzo enorme, y además defendiendo la democracia y haciendo un reconocimiento a Duque, porque no lo hace solamente desde la comprensión de que el hecho es plural, que existe una diáspora, y allí en la intervención lo enfatizó, que él la define como diáspora porque es un fenómeno plural, diverso, que es capaz de generar aportes, porque además Duque conoce bien la historia de Venezuela y la historia colombo-venezolana. Cuando uno escucha a Duque hablar de Bolívar, creo que muy pocas personas conocen lo que Duque maneja sobre la vida de Bolívar después del fallecimiento de su esposa y el retorno, el encuentro con von Humboldt, con Simón Rodríguez, con Miranda, digamos, toda esta cosa que sí conoce bien, y que él habla de repúblicas siamesas. Es decir, él sabe que no se pudo haber ganado la batalla que liberó a Colombia sin la participación de los venezolanos. Y él lo sabe, digamos. Entonces, cuando él lo reconoce y lo asume pero es que además la bandera nuestra tiene pocas diferencias. Respeta los colores señalados por el pionero, por Francisco de Miranda, también de origen canario. Entonces, el reconocimiento a Duque es el reconocimiento a una persona, a un gobierno, a una política que llegó como al clímax, ¿no? Digamos, esa política de Estado alcanzó con el estatuto una condición suprema, digamos, una cosa inédita, de la cual deberían estar aprendiendo los países europeos. Yo creo que Estados Unidos lo había hecho antes, el TPS de dimensión más corta, ¿no? de menor alcance, pero en algunos casos, como en El Salvador, lo ha ampliado en varias ocasiones, digamos, que ha flexibilizado el mecanismo. Pero en el caso de lo que hizo el gobierno de Duque y todo ese reconocimiento que arranca en 2018 con esa política definida, con precisión, con enfoque, con cosas escritas, digamos, no estamos hablando
de alguien que no está pensando el tema, sino de gente que abordó el tema con mucha seriedad. Yo creo, me sentí profundamente agradecido por haber seleccionado para dar unas palabras de reconocimiento a Duque y en nombre de Duque al pueblo colombiano, porque más allá de las pequeñas roces que siempre suele haber, los hubo en Venezuela. Yo rescato dos elementos de la historia de Venezuela. Luis Esteban Reyes en 1952, un articulista famoso, un periodista famoso, creo que era miembro de la Dirección de Acción Democrática, le pedía al pueblo venezolano eliminar la xenofobia, así que ya había gestos xenófobos, pero en el año 58 la Cámara de Comercio sacó un comunicado público. Si cuando alguien saca un comunicado público es porque el tema está allí, es preocupante, pidiéndole a los venezolanos bajar la xenofobia, pero también le pidió a los extranjeros, sobre todo a los de origen italiano, porque la presencia italiana era muy grande y durante la década del 50 con Pérez Jiménez muy fuerte, que tampoco menospreciaran a los criollos. Pues, ¿no? Entonces, digamos que Venezuela no está exenta de ese tema que existe en todos los países, solo que hay gente que vive y partidos políticos que viven de crear muros, zanjas, vallas y papeles para evitar la migración. No, totalmente. Y de verdad que el discurso del presidente Duque, o sea, yo lo estaba compartiendo en las redes sociales y me parece que es una tarea obligatoria para todo latinoamericano, porque ahí da unas advertencias, habla de la indiferencia latinoamericana, habla de esa historia de este continente y todo eso que de cierta manera está en riesgo ahora y toca conectar ese vínculo, que es el trabajo que se está haciendo, que estamos haciendo organizaciones del tema de diáspora, de fortalecer el vínculo que nos une, y bueno, y de ahí tener una aceptación para grandes proyectos. Pero bueno, pues eso es otro tema de qué hablar. Para cerrar, y última pregunta, te quería preguntar sobre este proyecto en el que estamos trabajando en conjunto, la ONG Plan País, el Observatorio de la Diáspora de Venezuela, junto con la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, que es la red global de la diáspora de Venezuela. La Red Global de la Diáspora de Venezuela es un esfuerzo que busca fortalecer a la diáspora y crear mecanismos de integración, que no es una federación, no es un paraguas que busca hablar por la diáspora, como esos esfuerzos que hay por ahí que tratan que te hablan, no, somos un paraguas y tú estás debajo de nosotros hablamos por ti, y todo eso no, lo que estamos es creando algo de cero, de crear unas redes basadas en la confianza, en la trayectoria y en la fortaleza que tienen estas diásporas para buscar, estas organizaciones diaspóricas para fortalecerlas y bueno, y mejorar nosotros como diáspora. Háblanos un poco de este esfuerzo que estamos trabajando, o sea, desde tu perspectiva y el gran potencial que tiene una diáspora conectada y una diáspora vinculada con el país de origen para lograr grandes cosas. A ver, bueno, yo creo que ya tú lo definiste y eso me ahorra muchas palabras, digamos. Acabas de decir lo que no es un paraguas, no es dos organizaciones que pretenden arrogarse la representación de la diáspora, ni mucho menos. Es el reconocimiento de que hay organizaciones en la nueva geografía, yo eso sí lo rescato, no sé si el término es el más apropiado, la nueva geografía, pero en todo caso es una nueva realidad. Tenemos venezolanos fuera de la geografía que todos conocíamos, pero yo les recuerdo a la gente que quien se muda de Maracaibo a Sucre, por ejemplo, a Paria, no está más cerca que quien se mudó a Bogotá, porque Bogotá te queda muchísimo más cerca de Maracaibo o de Caracas, estamos hablando de hora y media. Entonces, y Maracaibo está a una hora de Caracas, así que si quieres ir de Maracaibo a Paria, estamos hablando de por lo menos hora y media, hora 40 minutos. Entonces, hablar de que quien se fue de Maracaibo, quien se fue de Caracas para Lara, que hubo un momento en que se fueron para Lara, para Carabobo, para Margarita, es hablar de fuga o hablar no, de lo que se trata es que sigue en la misma Venezuela, solo que ahora la Venezuela de hoy está expandida en 90 países, aunque concentrada en unos 16, 17 países en todo el mundo, ¿no? Digamos, donde están los mayores niveles de concentración. Entonces, no se trata solo de las organizaciones
que están en la diáspora, sino de las organizaciones que entienden que en la diáspora, desde la vieja geografía o desde el mapa que todos conocemos, de organizaciones que entienden que en la diáspora hay capacidades, que hay capacidades de ingeniería, ambientales, de salud, etcétera, etcétera, y que es necesario aprovechar esas capacidades, que es necesario sumar, que es necesario desarrollar redes, que es necesario conectarse, que es necesario desarrollar proyectos que beneficien a quienes están dentro de la vieja geografía y dentro de la nueva geografía. Porque al final quienes se fueron están dejando dentro del país a sus familiares, muchos están dejando a sus hijos, estamos hablando de más de 1.500.000 niños y jóvenes dejados atrás, se llama así, dejados atrás, aunque la palabra suene feo, en la bibliografía, digamos, en el uso internacional, pero además están los mayores que también hoy están migrando, con aquellos jóvenes que se fueron al principio, que lograron levantar los recursos, que lograron estabilizarse y hoy se están llevando a las personas mayores que tienen dificultades para acceder a la salud de Venezuela, dificultades para el transporte, dificultades para tener acceso al agua, porque el agua llega a cuentagotas a menos que hayas hecho una inversión más o menos fuerte y eso también requiere recursos de afuera. Hay familias en las que los muchachos que están fuera levantan unos cuantos miles de euros o dólares al mes para poder mantener a la familia y otros que envían 20 o 50 dólares o euros al mes, que eso le permite complementar los ingresos a la familia. Entonces el dentro y afuera es un continuo, no se puede romper, el que se fue no es que dejó a los que están atrás y listo, no, hay una relación permanente de visitas y no hay más visitas y no hay más viajes. Bueno, primero por los costos que hay en Venezuela y segundo porque no hay papeles en Venezuela. Entonces, si tú asumes el riesgo de viajar a Venezuela con un pasaporte a punto de vencerse, corres el riesgo de no poder salir más nunca de Venezuela, ¿no? Porque el pasaporte, no hay prórrogas, no hay citas, se acaba, nadie entiende qué pasó allí con la costosa asesoría cubana en el SAIME, pero bueno, ahí está. Entonces, el proyecto es el proyecto de la red global y yo creo que debería ser automático, debería servir para que los empresarios identifiquen recursos, para identifiquen posibilidades de estudios de mercado, identifiquen fuentes de financiamiento, identifiquen la creación de redes globales y eso debería ser automático, debería ser un mecanismo que genere sus propios recursos para mantenerse. Eso, cuando nosotros escribimos el libro hablábamos de plataforma. A mí cada vez me da más miedo hablar de plataforma, pero en todo caso es crear un mecanismo que permita hacer uso de esos recursos que están fuera de ese activo, que es la mejor reserva internacional de Venezuela, que sumada a los activos que hay dentro de Venezuela puedan recuperar el país. Yo utilizo el ejemplo de 1936 en Venezuela. Adriani y Arturo Uslar Pietri escribieron sobre la necesidad de traer inmigración a Venezuela. Y se escribió, el artículo decía algo así, Venezuela necesita inmigrantes. Eso dio origen a dos leyes, la ley de inmigración y la ley de extranjería en el año 36. Y luego en el año 38 se creó el ITIC, que es el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Fue una estrategia. Ellos enviaron, los consulados fueron a buscar vascos aprovechando la situación, aprovechando en el mejor sentido del término, la situación de necesidad que tenían los vascos y se los llevaron porque los vascos eran religiosos y no eran tan ultrosos como para crear sindicatos y toda esa cosa que ya habían creado en el sector calzado y textil los españoles. Entonces, pero los vascos eran como religiosos y entonces eran más tranquilos, no eran tan republicanos y eso tranquilizó a López Contreras, que ya de todas maneras venía haciendo un cambio con respecto a la política anterior de Gómez. Pero fíjense, los artículos decían nada de negritos, nada de... hay que blanquear a la sociedad. Entonces ya había hay una dosis de racismo en la política migratoria venezolana
pese a que afortunadamente nunca las leyes sirvieron para mucho, ¿no? Porque la inmigración llegaba por todos lados, llegaba de Trinidad, llegaba de Bonaire y Curazao, o llegaba de Colombia, o llegaba de cualquier lado, pues, ¿no? O como llegó de Panamá al sur del Orinoco, donde tenemos el mejor cacao del mundo, que es el porcelana. Entonces, eh, digamos que allí, afortunadamente, esas leyes no se cumplieron a rajatabla, pero dieron pie para atraer mucha inmigración. Bueno, hoy estamos en la misma posición, solo que a la inversa. Digamos, hoy estamos en la posición de un país que tiene 7.200.000 venezolanos regados, esparcidos, conectados con nuevos contactos personales, empresariales, institucionales, que manejan lenguas, que conocen culturas al de tal. Es decir, que nadie le va a echar un cuento de cómo se vende y comercializa en Colombia o cómo se vende y comercializa en Estados Unidos y las diferencias entre Nueva York y Miami, ¿no? Hasta por temas de composición de población. Y ese es un activo que hay que aprovechar para el mundo de la empresa, para el mundo de la inversión, para el mundo de la tecnología, para el mundo de la productividad, para el mundo... Y bueno, necesitamos eso. Mientras existe un gobierno en Venezuela que desconoce la existencia de 7 millones de venezolanos y además se atreve a decirlo públicamente en Naciones Unidas en el año 2018 sin que le quede nada por dentro, así con cara de granito armado, diciendo que no existía diáspora, que eso era un invento del imperialismo galáctico. Entonces nosotros le agradecemos a quienes lo visibilizan y tenemos que construirlo nosotros. Entonces ese es el esfuerzo que se está haciendo con esta red global y estas organizaciones. Plan País, que ya lleva desde el año 2011 haciendo actividades, conectando, difundiendo. Yo recuerdo los había unos programitas especiales dentro de cada evento donde las organizaciones venezolanas intervenían, o los primeros proyectos Casa Venezuela haciendo, yo los conocí allí en Boston, y eso, bueno, eso vale oro porque es la conexión, es saber que hay unos actores reales, que tenemos 7,5 millones de embajadores reales, ¿no? Que no necesitan, que no necesitan ninguna designación especial para ejercer, que lo ejercen a diario en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la inserción, en los cuentos que hay, en la ayuda humanitaria, son impresionantes, en el envío de medicina es impresionante, en el envío de alimentos impresionante, y esos son los venezolanos que todos los días, además de intentar sobrevivir en el lugar que les ha correspondido vivir, que ellos han escogido por re o por fa, para vivir el nuevo espacio, además de eso se ocupan de atender a sus compatriotas que llegan o a sus compatriotas que quedaron atrás. Es decir, hay una gran preocupación, y por eso es el término diáspora el que tiene cabida, porque es gente que está afuera, pero con el corazón, el cerebro y las ganas de apoyar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Entonces yo creo que ese es el papel de la red, que la red global puede y debería desempeñar, porque es un enorme espacio, un enorme vacío que necesita con urgencia. Yo he tenido en los últimos días reuniones con la gente del sector salud. Hace 2 días tuve una reunión con la gente de la Cámara de Comercio de Caracas y con gente de Fedecámaras, que están deseosos, que están buscando fórmulas, y hay que darle respuesta. Esto necesita dinamismo, conexión, búsqueda urgente de recursos humanos, también económicos, que están por allí, que tienen muchas organizaciones que pueden facilitar la conexión y el desarrollo de proyectos. Excelente, Tomás, de verdad que todo increíble. Felicitaciones por todo ese trabajo que haces. Muchas gracias como miembro de la diáspora y persona que ha estado trabajando en la diáspora por inspirarnos y por darnos esa validación que siempre has estado dando, no solo en tu programa de radio, sino tomando el tiempo para entrevistar a otras organizaciones, a escucharlas, conectarlas entre sí. Y es un trabajo de hormiguita que es muy admirable, bueno, que no es suficiente todo el crédito que se te ha dado, bueno, y aquí como socio en este proyecto, de verdad que es un verdadero honor aprender de ti y tenerte como invitado en este primer episodio del podcast, y bueno, y hay mucho que hacer. ¿Algún mensaje final que le quieras mandar a la diáspora Sí, venezolana? no, es que estaba recordando en el tema de la diplomacia pública,
Yo recuerdo cuando a mí me invitan a escribir un artículo en un libro que está por ahí, que yo no sabía que salía tan caro, editado, no sé por qué, en una de esas editoriales top en el tema de ese el mundo científico, yo te escribí pidiéndote permiso para ver si te podía incluir la experiencia que ustedes desarrollaban como ejemplo de esa diplomacia pública, ¿no? Lo que hacía Plan País. Y recuerdo que me autorizaste y la verdad contento entonces por ser parte también de ese esfuerzo que ustedes desarrollan de conexión con Venezuela, de conexión, en el caso de ustedes, los recuerdo más conectados a los jóvenes, pero los jóvenes son la mayoría de la diáspora venezolana, así que mil gracias. Como venezolanos, hemos crecido pensando que la cédula de identidad es la mayor representación de nuestra identidad y lo que tenemos que usar para identificarnos cuando salimos a la calle, cuando regresamos a Venezuela, etcétera. Pero esto es solo un documento. Hay mucho más allá de lo que nos hace venezolanos y lo hemos representado en todos lados. Hay muchos venezolanos que por complicaciones no tienen su cédula y muchos de esos miembros de la diáspora que están trabajando todos los días para representar a Venezuela y construir ese país en esta nueva geografía no tienen acceso a este documento. Así que nos ponemos a pensar, ¿qué nos hace venezolanos? ¿Cuál es la identidad? Y la identidad es ese país que estamos buscando construir en esa nueva geografía. Ese sentimiento de pertenencia que nos hace encontrarnos con nuestras tradiciones, con nuestra manera de ser, con nuestra historia y todas esas cosas con las que buscamos ser embajadores del potencial venezolano. Así que bueno, esa fue la discusión del día de hoy e invitamos a todos a eso, a ser embajadores de ese potencial venezolano que tenemos y en esa construcción de ese nuevo país ante esta nueva geografía y esa nueva Venezuela que estamos creando en todo el mundo. Muchas gracias a todos por escuchar Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a suscribirse para que puedan escuchar próximas ediciones de este podcast y continuar la discusión de esa búsqueda continua por esa identidad venezolana que estamos creando en esta nueva geografía con los venezolanos alrededor del mundo. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales @planpaís, donde podrán ver actualizaciones y anuncios de la ONG y también ver el contenido de valor donde buscamos educar, inspirar y empoderar a venezolanos alrededor del mundo en esa búsqueda continua para una mejor sociedad. Muchas gracias a todos y seguimos en sintonía.